La Tierra, hogar de millones de especies de seres vivos, con la capacidad de respirar, nutrirse, reproducirse y adaptarse al en cada rincón del planeta, en los bosques, bajo el agua, al sol, e incluso en el jardín de tu hogar se asoma la naturaleza. El mundo está lleno de un amplio abanico de criaturas perfectamente adaptadas. Nos atraen y nos asombran cada vez que nos adentramos en su universo. Pero en ocasiones, algunos de esos organismos son invisibles al ojo humano. Pueden parecer inofensivos, pero son criaturas más letales de la naturaleza. Pueden secuestrar nuestros cuerpos, invalidar nuestros sistemas de inmunidad. Son los parásitos. Representan una de las más exitosas formas de vida en la Tierra debido a su increíble capacidad de adaptación. Casi todo organismo sobre el planeta tiene un parásito que ha sobrevivido en él. Taenia solium, generalmente conocida como solitaria. Desde la antigüedad se le reconoce como infectante del ser humano. Parásito hermafrodita con dos huéspedes, el humano y el cerdo. Produce teneasis cuando la fase adulta de Taenia solium se establece en el intestino y cercosis si la fase larvaria o cisticerco se encuentra en tejidos extraintestinales, tales como el cerebro o el músculo. El adulto de la Taenia humana es un gusano plano en forma de cinta dividido en proglótidos. De color amarillo blanquecino, habita en el intestino delgado, donde vive anclado a la pared mediante un escólex o cabeza con 4 ventosas y un rostelo con corona de ganchos. Doctor Adam, entonces, ¿cómo se adquiere la teniasis y cuáles son los síntomas? Bueno, Jorge, al ser ingerido el cisticerco contenido en la carne de cerdo contaminada, el parásito se fija en la pared intestinal y a partir de él se desarrolla el individuo adulto en el intestino de la persona que tiene el parásito en un lapso de 50 o más días. Por lo general no causa grandes alteraciones patológicas en la anatomía del afectado, quienes pueden albergar el parásito por varios años sin presentar algún síntoma o pueden tener síntomas muy leves. La incidencia de teniasis es mayor cuando prevale la salubridad y malos métodos de eliminación de excretas que contaminan las aguas y hierbas, los cuales, en estos casos, son consumidos por cerdos y ganado vacuno. Tal es el caso de Daniel, quien portó una tenia por varios años en su intestino. La larva parásito forma quistes en el tejido muscular del cerdo. Si un humano come cerdos que contengan quistes, se enferma. En el intestino humano los quistes incuban lombrices adultas. Esas lombrices ponen huevos que son transportadas por las heces humanas. Si un cerdo se come las heces, los huevos forman quistes en su tejido muscular y se repite el ciclo de vida, debido al gran tamaño. De estos, todos en la fase adulta producen alteraciones en la función normal del intestino. La teniasis puede causar problemas digestivos como dolor abdominal, pérdida del apetito, pérdida de peso y malestar estomacal. Doctor, ahora, ¿cómo se adquiere la cisticercosis? Bueno, Jorge, cuando accidentalmente el ser humano incorpora huevos embrionados del parásito
desarrolla las formas larvales, convirtiéndose en hospedante intermediario. Es decir, cuando ingerimos huevos del parásito emitidos con las heces de personas infectadas, se da la vía fecal oral, y es como se adquiere la cisticercosis. En México la localización de los cisticercos es en el sistema nervioso central y es la más dañina para la salud, y se le denomina neurocisticercosis. El anterior del ojo, el corazón y el músculo son las 3 regiones corporales en donde pueden alojarse los cisticercos. La Taenia solium es un parásito particularmente letal porque suele albergarse en el órgano más importante del ser humano, el cerebro. Pero ¿cómo llega el parásito ahí en primer lugar? Eso puede suceder si se entra en contacto con huevos de Taenia. El alimento se lava con agua contaminada o si se prepara en condiciones insalubres. Tal vez eso le ocurrió a Isra. Los huevos se transformaron en cisticercos en el estómago de Israel. Se insertaron en su pared intestinal y viajaron por la sangre a su cerebro donde formaron un quiste. El quiste al ampliarse ejerce presión en el cerebro causando los ataques y lo que es peor. Es difícil matar este parásito sin causar la muerte del huésped. Este parásito tiene un excelente mecanismo de defensa que le permite evadir el sistema inmunológico del huésped. La larva enquistada segrega un químico que se adhiere a las células inmunes del cuerpo, impidiéndoles penetrar los quistes. Pero si se extermina el quiste deja de segregar el químico defensivo y el sistema inmune lanza una respuesta masiva contra el parásito muerto. Esta respuesta inmune hace que el cerebro se inflame, lo que causa el estado letal conocido como encefalitis. La encefalitis es uno de los estados que Israel puede tornarse comatoso. Puede llegar a la demencia total o caer también en la desorientación. Es potencialmente una situación letal. Afortunadamente fue intervenido a tiempo por personal médico. Ahora Israel puede vivir tranquilo con algunos chequeos rutinarios y hacer lo que más le gusta: cantar. Las neurocisticercosis son la principal causa de crisis epilépticas en el mundo. La teniasis y cisticercosis son enfermedades infecciosas importantes para la salud pública de países en desarrollo, como México, y además son enfermedades consideradas como reemergentes en países desarrollados, en los cuales se consideraba que ya habían sido erradicadas. Tienes unos ojos que me invitan a probarte, piel de duraznillo, corazón de chocolate, alma de manzana que me invita al paraíso, y un par de melones porque Dios así lo quiso. ¿Por qué te fuiste?